Buenos días chicos, ahora continuamos con la segunda parte de agua. Vamos a poner énfasis en las propiedades del agua. Para esta parte debe estar claro cuáles son las características del agua, su dipolaridad y su cohesión molecular. Entonces, empecemos con las propiedades del agua. Continuemos ahora con las propiedades del agua y empecemos con la elevada constante dieléctrica. El agua tiene una gran capacidad para disociar, desestabilizar moléculas polares. Entendamos como desestabilizar la capacidad para disolver. Una molécula polar es aquella molécula que tiene una carga. Entonces, el agua tiene la capacidad de disolver, desestabilizar moléculas polares, moléculas con carga, debido a que el agua presenta dos polos, un polo positivo y un polo negativo, y estos polos tienen una elevada carga, tienen gran capacidad para atraer o desestabilizar las moléculas. Por ejemplo, acá tenemos agua con sal, o estamos disolviendo sal en agua. Lo que va a pasar al disolver la sal en el agua es que las moléculas de agua van a interactuar con las moléculas de la sal. La sal es cloruro de sodio, está formado por sodio, que es un ion positivo, y el cloro, que es un ion negativo. Entonces lo que va a pasar con las moléculas de agua es, se va a introducir entre la unión de estos átomos y van a empezar a separarlos. Al separar, al desestabilizar al cloruro de sodio, nosotros vamos a evidenciar que esta sustancia se disuelve en agua. Si hacemos una ampliación del fenómeno que está sucediendo, es que el ion sodio, que tiene carga positiva, va a ser rodeado por las moléculas de agua. En este caso, las moléculas se van a unir por su polo negativo. Al rodearla, la va a separar del ion cloro, que tiene carga negativa, porque el ion cloro va a ser también rodeado por moléculas de agua, solo que en este caso el agua se unirá a este ion a través del hidrógeno, que es su carga positiva. Esta propiedad permite que el agua sea un gran disolvente de moléculas polares, la capacidad para disociar moléculas polares debido a la tensión superficial. Debido a que las moléculas de agua se encuentran cohesionadas entre sí, gracias a los enlaces puente de hidrógeno que se forman entre los oxígenos y los hidrógenos, es que las moléculas de agua forman una gran red, una gran malla, y esta cohesión molecular se ve intensificada en las moléculas de la parte superior de una gran masa de agua. Esta tensión superficial permite que la parte superficial del agua funcione como una especie de bloque o sólido, y permite que algunos animales puedan caminar sobre el agua o hasta poner huevos para su posterior eclosión. Eso también es lo que explica por qué cuando nos tiramos a la piscina o a una gran masa de agua y no tenemos el ángulo apropiado, es como golpearse con un sólido, es bastante doloroso. Este clic que vemos en la parte derecha se mantiene en la superficie de la masa de agua gracias a la tensión superficial. Al estar el clic en forma horizontal, no logra penetrar ni romper los enlaces puente de hidrógeno. Si nosotros nos lanzáramos con cierto ángulo de inclinación, podríamos romper los enlaces puente de hidrógeno y esta tensión superficial no afectaría el ingreso al agua. Es lo que hace, por ejemplo, un clavadista. El elevado calor específico del agua. Primero hay que definir qué es la temperatura. La temperatura se define como el movimiento molecular. Ponemos acá tenemos un gráfico que explica esto. Acá vemos que las partículas o las moléculas no presentan movimiento, por lo tanto la temperatura es baja. A medida que las partículas empiezan a moverse, la temperatura se va a elevar. Cuando hay mayor movimiento de partículas o mayor movimiento molecular, la temperatura se eleva. Entonces, la temperatura es la vibración de las partículas o la vibración de las moléculas. En la masa de agua pasa lo mismo. Una cantidad de agua a 25 grados presenta cierto movimiento, pero a 50 grados centígrados el movimiento es mayor. Hay mayor movimiento de partículas, hay mayor temperatura. La temperatura teórica a la que no existe movimiento molecular es menos 273
menos 273 grados Kelvin, que se considera como el cero absoluto. Ahora entendamos lo que es el calor específico. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de una sustancia. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos una masa de agua. Esta masa de agua tiene la misma cantidad de masa que esta varilla de hierro. Si le agregamos calor al agua, este se va a calentar y ese mismo calor le agregamos a la varilla de hierro y este se calienta más rápido. Entonces, si agregamos la misma cantidad de calor a ambos cuerpos, pero el metal, en este caso el hierro, se calienta más rápido, quiere decir que el metal, el hierro, tiene menor calor específico y el agua presenta un mayor calor específico debido a que no se calienta con facilidad. Esto se explica a que las moléculas de agua están unidas entre sí mediante los enlaces puente de hidrógeno. Como mencioné, la temperatura aumenta a medida que hay mayor vibración molecular. Es difícil mover las moléculas de agua por la cohesión entre ellas. Por lo tanto, para lograr elevar la temperatura de agua, primero la energía brindada a esta masa de agua tendría que romper los enlaces puente de hidrógeno y luego agregarle más energía para que empiecen a vibrar. Es por eso que el agua soporta bastante energía sin cambiar su temperatura, y esto permite que el agua funcione como un termorregulador ambiental u orgánico. Los seres vivos regulamos la temperatura gracias al agua que tenemos en el cuerpo. A mayor temperatura, esa temperatura o ese calor excesivo lo eliminamos gracias al agua, con la sudoración. En el ambiente pasa algo muy similar. Los rayos solares caen con la misma incidencia en el agua y en el suelo. Pero el suelo se calienta más rápido debido a que tiene menor calor específico. En cambio, las masas de agua se calientan con dificultad. Esto permite que la temperatura ambiental sea estable. Parte de esta temperatura excesiva que se concentra en la parte de la Tierra pasa hacia el agua y el agua tiene la facilidad de soportar esa energía sin calentarse. Teóricamente, si no existiera agua en la Tierra, las temperaturas estarían muy elevadas y no sería posible la vida. En la noche pasa lo inverso. El agua asimiló bastante energía, la Tierra se enfría rápidamente. Esa energía que tiene el agua va a empezar a migrar, este calor va a empezar a migrar hacia la Tierra, lo que permite cierta estabilidad térmica. Entonces recuerden, el elevado calor específico que tiene el agua permite que sea un excelente termorregulador ambiental y orgánico. Bueno, y para terminar, hagamos un cuadro comparativo como resumen. Este cuadro nos va a permitir relacionar la naturaleza del agua, las características con sus propiedades y sus funciones. Empecemos. A ver, sabemos que el agua tiene dos características: su dipolaridad, el hecho de presentar dos cargas, y su cohesión molecular, que es la atracción o unión entre moléculas de agua debido al enlace puente de hidrógeno. La dipolaridad del agua le permite que el agua presente una elevada constante dieléctrica, y esto le da la capacidad de funcionar como un disolvente o un disociador de cualquier sustancia polar. Entonces recuerden, las sustancias polares disuelven sustancias polares. Las sustancias con carga disuelven sustancias con carga. Si vemos que algún componente, como por ejemplo el agua, café, azúcar, se disuelve en agua, entendemos entonces que el agua, café o azúcar también son sustancias polares. Recuerda, dipolaridad brinda al agua su elevada constante eléctrica y su capacidad de ser el disolvente universal. La cohesión molecular, que es la atracción entre las moléculas de agua, permite que el agua tenga una tensión superficial, y esto a su vez en la naturaleza permite que algunos animales, básicamente artrópodos, puedan desplazarse por la superficie del agua y hasta poner huevos en la superficie del agua sin que estos se hundan. La cohesión molecular también le va a permitir al agua tener un elevado calor específico. Recuerden, chicos, que la temperatura es el movimiento molecular o la vibración de las partículas. Es difícil mover las moléculas de agua porque estas están unidas entre sí.
Entonces, esto determina que el agua necesite mucha energía para variar su temperatura. El agua soporta mucho calor sin cambiar su temperatura. Esto permite que el agua sea un excelente termorregulador, que mantenga la temperatura del ambiente y de los seres vivos constante. Eso es todo con lo que respecta a